Noches, estimada profesora. Nosotros somos el grupo 4 y le vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial y el periodo sensible o crítico. Los integrantes de nuestro grupo son Araceli López, Ivette Macías, Andrea Jarrín, Stephanie Medrano, Montserrat Moreira, Estet Lema y mi persona. Espero que le guste mucho y comencemos. El desarrollo cognitivo. Se interesa básicamente por el origen y la evolución del pensamiento y del conocimiento humano. Este, a su vez, tiene una serie de procesos entre los cuales hemos elegido dos puntos importantes. El primero, que es un conjunto de habilidades con procesos ligados a la adquisición, organización, retención y el uso del conocimiento. Por otra parte, tenemos el razonamiento junto con el lenguaje y la resolución de los problemas. Estos procesos se van adquiriendo en el ser humano en sus distintas etapas de desarrollo. Bases biológicas. El 80% del peso del cerebro se adquiere en los 2 primeros años de vida. Hay maduración cerebral. El crecimiento y la mielinización cerebral es un proceso crítico durante los 2 primeros años de vida. Las neuronas deben generarse en el cerebro a un ritmo promedio de más de 250.000 por minuto. Según Piaget, los mecanismos de desarrollo son maduración, equilibrio, experiencias físicas con el ambiente y transmisión social de información y conocimientos. Maduración es el objetivo del desarrollo. Connota el crecimiento orgánico y la maduración del complejo formado tanto por el sistema nervioso como por el sistema endocrino. Equilibrio es una forma de conservar la organización y estabilidad del entorno. Además, a través de este proceso, el ser humano alcanza un nivel superior de su funcionamiento mental. Experiencia está constituida por la interacción del ser humano con el mundo físico. Constituye la fase práctica y casi motora de lo que será la deducción operatoria posterior. Transmisión social es el cuidado y educación que recibe el ser humano para influir sobre la naturaleza de la experiencia del individuo. Según Piaget, los procesos cognitivos son esquema, asimilación y acomodación. Esquema: concepto o estructura que existe en la mente de un individuo para organizar e interpretar información. Asimilación: proceso mental que ocurre cuando el niño incorpora los conocimientos a los ya existentes. Acomodación: proceso mental que ocurre cuando el niño ajusta información hacia nuevos esquemas. Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo son 4. Etapa sensorio-motriz, que se da en la etapa 1 de 0 a 2 años. En esta, los niños aprenden la conducta positiva, el pensamiento orientado a medios y fines, así como los esquemas de 2 competencias básicas: la conducta orientada a las metas y la permanencia de los objetos. Etapa preoperacional se da en la etapa 2 de 2 a 7 años. En esta, el niño puede usar símbolos y palabras para pensar, solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. Etapa operacional concreta se da de 7 a 11 años. En esta, los niños desarrollan operaciones mentales aplicadas a eventos concretos, como clasificación y jerarquía. Etapa operacional formal se da de 11 años hasta la adultez. Aquí el niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten utilizar la lógica proposicional, el razonamiento científico, el razonamiento combinatorio y el razonamiento sobre las probabilidades y las proporciones.
Dentro del desarrollo cognitivo tenemos también la teoría de Vygotsky, quien se contrapone a la teoría de Piaget, diciéndonos que el ser humano no únicamente es un ser biológico, sino también un ser social, por lo que pone en relieve las relaciones que establece el individuo con la sociedad. Él nos dice que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría, ya que cada uno de nosotros tomamos características y similitudes del entorno en el que nos desenvolvemos diariamente. Los patrones del pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, por lo que hemos dicho anteriormente. El individuo toma características y similitudes del medio en el que se está desenvolviendo, por lo cual va adquiriendo nuevos conocimientos y es producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. Dentro de la teoría de Vygotsky tenemos algunos conceptos fundamentales. Uno de ellos son las funciones mentales, que se dividen en dos: funciones mentales inferiores y funciones mentales superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nosotros nacemos, es decir, son funciones naturales. Estas están determinadas por nuestra genética y el comportamiento derivado de estas funciones es limitado, está condicionado por lo que nosotros podemos hacer, mientras que las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, es decir, son medidas culturalmente. A mayor interacción social, mayor conocimiento y más posibilidades de actuar. Otro de los conceptos son las habilidades psicológicas. Estas son las funciones mentales superiores y se desarrollan y aparecen en dos momentos. El primero son cuando se desarrollan las habilidades psicológicas que se manifiestan en un ámbito social, es decir, interpsicológicas. Y el segundo son después de un ámbito individual, es decir, al interior del propio niño, intrapsicológicas. Otro de los conceptos que tenemos son las herramientas del pensamiento. Toda cultura posee su propia herramienta técnica y psicológica que transmite a los niños por medio de las interacciones sociales. Estas están dadas a través de los números, las palabras y otros sistemas de símbolos que son ejemplos de herramientas psicológicas. También se los ve dentro de los sistemas lógicos, las normas de convivencia sociales, los conceptos teóricos, los mapas, los géneros literarios y en los dibujos. Otro de los conceptos también tenemos al lenguaje. El lenguaje es una de las herramientas psicológicas que más influye en el desarrollo cognitivo. Se distinguen tres etapas en el uso del lenguaje: la etapa social, la etapa egocéntrica y la del habla interna. En la etapa del habla social, el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse y el pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes. En el habla egocéntrica es cuando el niño comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando realiza algunas de sus actividades y no intenta comunicarse con otras personas. Y el habla interna en esta etapa se emplea para dirigirse a sus propios pensamientos y a su conducta. En esta etapa el niño puede reflexionar sobre las soluciones de problemas y las secuencias de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. Y por último tenemos la zona del desarrollo próximo. En esta se incluyen las funciones que están en proceso de desarrollo que todavía no se desarrollan plenamente. Se presentan las diferencias entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda de alguien más. Las interacciones con los adultos y con los compañeros en la zona del desarrollo próximo le ayudan a que el niño alcance el nivel superior del funcionamiento de su cerebro. Algunas características del desarrollo cognitivo según Piaget son: la construcción del conocimiento.
El niño aprende en forma genérica con el tiempo mediante etapas. La universalidad del desarrollo. Todos los niños aprenden al mismo tiempo, es decir, generalizaba a los niños. La importancia del aprendizaje. Decía que el aprendizaje dependía del desarrollo. Desarrollo-aprendizaje. El papel del lenguaje. No profundiza en el lenguaje, solo menciona la interacción social. La perspectiva de la madurez para el aprendizaje. Se veía al niño de forma aislada. Papel del maestro. El maestro es una guía. Papel del alumno. El alumno es activo. Algunas de las características de la teoría del desarrollo cognitivo, según Vygotsky, nos dice que la construcción del conocimiento se da mediante la exploración y la participación como un proceso social. La universalidad del desarrollo nos dice que los niños aprenden en una forma específica. La importancia del aprendizaje nos dice que mediante el explorar su entorno, el niño construye su conocimiento y el aprendizaje precede al desarrollo. El papel del lenguaje. Este es uno de los instrumentos más importantes del conocimiento. La perspectiva de la madurez para el aprendizaje se ve al niño de una forma activa. Y el papel del maestro dentro de este desarrollo cognitivo era de guía y el papel del alumno era de un alumno activo. Etapas del desarrollo social descritas por Erik Erikson. Confianza. Ocurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, seguridad, la que puede determinar la calidad de las relaciones. Autonomía versus. Esta etapa empieza desde los 18 meses hasta los 3 años. Durante esta etapa el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensaciones de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. Iniciativa ocurre desde los 3 hasta los 5 años. El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. En caso que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa de estos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. Laborosidad e inferioridad. Ocurre desde los 5 a los 13 años. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esa razón es tan importante la estimulación positiva que puede ofrecerle la escuela, en la casa o en el grupo de iguales. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven a la comparación con otros, los niños pueden desarrollar cierta sensación de inferioridad, que les hará sentirse inseguros frente a los demás. Identidad versus identidad. En esta etapa la pregunta que más se formula es ¿quién soy? Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar o en dónde vivir. La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su propia identidad basándose en las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar que en múltiples ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad. Intimidad ocurre desde los 21 a 39 años. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco, una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía y de confianza. Si se va de este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación que puede acabar en depresión. Generatividad ocurre desde los 40 a 65 años.
Es un lapso de la vida en que la persona dedica su tiempo a su familia. Se prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Una productividad que está vinculada al futuro, al provenir de los suyos y de las próximas generaciones. Es la búsqueda de sentirse necesitado por los demás, ser y sentirse útil. El estancamiento es una de las preguntas que se hace el individuo. ¿Qué es lo que hago aquí si no sirvo para nada? Se siente estancado y no logra canalizar su esfuerzo para poder ofrecer algo a los suyos o al mundo. El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y por etapas, donde, a través de la interacción con el medio, se alcanzan niveles cada vez más complejos de acciones, pensamientos, emociones y relaciones con los demás, siendo así un proceso integral, gradual, continuo y acumulativo que empieza en el vientre materno. Es con este proceso que tanto el niño como la niña irán formando su visión del mundo, de la sociedad y de sí mismos, al mismo tiempo que adquieren herramientas, tanto intelectuales como prácticas, para adaptarse al medio que los rodea. Una de las fortalezas de esta teoría es que proporciona un marco amplio que planea ver el desarrollo a lo largo de toda la vida, a la vez que permite destacar la naturaleza social de los seres humanos y la influencia de las relaciones sociales en el desarrollo. Para entender mejor esta teoría, debemos irnos al origen de la misma. Se desarrolló en 1950 por el psicoanalista Erik Erikson, después de haber realizado sus estudios en el Instituto Psicoanalítico de Viena. Erikson proponía que desde el nacimiento hasta la vejez existe una serie de etapas por las que un individuo sano debe pasar, y estas son influenciadas por la sociedad. Por lo tanto, el desarrollo del yo dura toda la vida. Es así que Erikson reformuló la teoría evolutiva de Freud, dando una reinterpretación de las fases psicosexuales, mismas en las que resaltó los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 aspectos principales. El primero es la comprensión del yo como una fuerza intensa, vital y positiva, convirtiéndola en una capacidad organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como de resolver las crisis como consecuencia del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Como segundo aspecto, destacó las etapas del desarrollo psicosexual, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial, pues, al igual que Sigmund Freud, creía que la personalidad se desarrolla en una serie de etapas. Sin embargo, Freud basó su teoría del desarrollo en una serie de etapas psicosexuales, mientras que Erikson se centró en la manera en que la interacción y las relaciones sociales desempeñan un papel en el desarrollo y crecimiento de los seres humanos. Para el tercer aspecto, propuso el concepto de desarrollo de la personalidad para toda la vida, es decir, desde la infancia a la vejez, donde, para el crecimiento emocional, los individuos deben desarrollarse en un orden determinado, para lo cual es fundamental la socialización, pues estos desarrollan su propia identidad personal de una manera sana en sociedad. Finalmente, investigó acerca del impacto de la cultura, la sociedad y la historia en el desarrollo de la personalidad, defendiendo que, con los años, el individuo se desarrolla por medio de la interacción social. En cuanto a las características del desarrollo psicosocial, tenemos que existen variables para el desarrollo del individuo, las cuales son el temperamento, haciendo referencia a la tendencia biológica de reaccionar con mayor o menor intensidad y velocidad. La educación emocional, que haya recibido el niño desde la familia, misma que intervendrá en su regulación emocional y en su forma de abordar los conflictos. Y por último, el contexto cultural, donde se desarrollará la infancia y el género, que influirán en los patrones emocionales y conductuales. Erikson propone que cada una de las etapas vitales da pie al desarrollo de una serie de competencias. Y si en cada etapa la persona ha logrado la competencia correspondiente, esa persona experimentará una sensación de dominio, que Erikson conceptualiza como fuerza del ego. Esta sensación facilitará alcanzar las metas que se presenten durante la siguiente etapa vital. También se plantea que un sentido de competencia motiva comportamientos y acciones, donde cada etapa de esta teoría pretende que el individuo sea competente en un área de la vida. Por lo tanto, si la etapa se maneja bien, la persona tendrá una sensación de satisfacción, pero si la etapa se maneja mal, la persona se quedará con un sentido de insuficiencia en ese aspecto del desarrollo.
Otra característica fundamental es que cada una de las etapas se ven determinadas por un conflicto, el cual permite el desarrollo individual. Es en la resolución de dichos conflictos donde la persona halla un gran potencial para el crecimiento o para el fracaso. Ahora bien, en cuanto a la resolución de conflictos, Erickson propuso que las personas experimentan en cada etapa una crisis, que sirve como punto de modulación en el desarrollo y como un estímulo para la evolución. Esta es influida por el ambiente y puede ser tanto positiva como negativa. La resolución positiva implica un crecimiento de las capacidades de la persona para interaccionar con su ambiente. Así, si las personas se enfrentan con éxito al conflicto, superan esta etapa con fortalezas psicológicas, que les servirán para el resto de su vida. La resolución negativa, por otro lado, representa una deficiencia en las capacidades de la persona para lidiar con el ambiente y con las situaciones que puedan presentarse. Es así que si no logran superar con eficacia estos conflictos, es posible que no desarrollen las habilidades esenciales necesarias para enfrentar los retos de las siguientes etapas. Se puede decir que estos conflictos pretenden desarrollar una cualidad psicológica o no desarrollar dicha cualidad, donde tanto el potencial de crecimiento personal como el potencial de fracaso son altos. Periodos críticos y periodos sensibles en el desarrollo infantil. El desarrollo es el camino de crecimiento, maduración y evolución de las personas. Es un proceso continuo y constante que nunca cesa. Sin embargo, existen varios periodos críticos o sensibles en los que debemos prestar más atención. Son periodos o momentos claves para el desarrollo de determinadas habilidades o destrezas. No se trata de fases claramente delimitadas con un principio y fin bien establecido, sino procesos complejos en los que es clave que se produzcan determinados aprendizajes. El periodo crítico hace referencia a un periodo temporal en el que pueden producirse la adquisición de ciertas destrezas, conductas, capacidades y habilidades. Es un periodo en el que se producen las condiciones biológicas oportunas para la adquisición de la meta del desarrollo. Dichas conexiones suelen ser un incremento de las neuronas y una mayor conexión, lo que permite potenciar los aprendizajes. Los periodos críticos suelen darse durante los primeros 3 años de vida. Pasado este periodo es difícil y en algunos casos imposible adquirir ciertas habilidades de desarrollo en los niños, como por ejemplo habilidades sociales y del habla. La etapa entre los 11 y 19 años es la adolescencia, considerada como el periodo crítico para el desarrollo de la personalidad, las habilidades cognitivas y las competencias en general. Sensibles. Según Montessori, dice que el niño aprende las cosas en los periodos sensitivos. La sensibilidad del niño permite ponerse en contacto con el mundo exterior de un modo excepcionalmente intenso. Las características de los periodos sensibles. Los periodos sensibles son temporales. Su duración es limitada en el tiempo. Son irrepetibles. Una vez que el periodo de sensibilidad pasa, no volverá. Se superpone. El niño puede pasar varios periodos sensibles de forma simultánea. Predispone al niño hacia una concentración espontánea. El niño es capaz de trabajar y concentrarse, de hecho, cuando sigue su verdadera naturaleza. Hay ciertos periodos sensibles en el desarrollo del ser humano que se dan durante los 6 años de vida. Encontramos también que los periodos sensibles están relacionados con la maduración de las estructuras del cerebro. Hay ciertas estructuras básicas que maduran a temprana edad y hay otra estructura encargada de los procesos cognitivos superiores, los cuales maduran más tardíamente en el niño. Durante los primeros 6 años de vida, el ser humano pasa por diferentes periodos sensibles, como son el lenguaje de los 0 a 6 años, el movimiento de los 18 meses
a 4 años, el orden de 1 a 3.5 años. Esto puede prolongarse hasta los 6 años. El refinamiento de los sentidos de 0 a 4.5 años. Este también puede prolongarse hasta los 6 años. O también la socialización de 3 a 6 años. Existen otros periodos sensibles como son la música de 2 a 6 años, la matemática de 4 a 6 años, el control de esfínteres de 2.5 a 3 años, la gracia y cortesía de 2 a 6 años, la escritura de 3 a 4 años, la lectura de 3 a 5 años. El periodo sensible del lenguaje de 0 a 6 años es donde el niño posee una gran sensibilidad a la percepción vocal y a los movimientos de la boca. El periodo sensible de movimiento de 18 meses a 4 años es el comienzo de un periodo de habilidades motoras gruesas del niño. Están prácticamente desarrolladas y poco a poco irá evolucionando su habilidad motora fina. El orden de 1 a 3 años. Durante este periodo el niño está organizando un esquema mental sobre el funcionamiento del mundo. Reproducir el orden en su ambiente le ayudará a organizar su mente. El refinamiento de los sentidos de 0 a 4.5 años. Aquí el cerebro percibe la información que llega del mundo a través de los sentidos. A medida que el niño evoluciona, el cerebro aprende a diferenciar los estímulos relevantes e irrelevantes. La socialización de 3 a 6 años es cuando el niño tiene un autoconcepto de sí mismo, se conoce y tiene un entorno emocional estable que le permite comprender cómo funcionan las relaciones sociales, comienza a querer abrirse al mundo. Ya no le interesa solo conocer el funcionamiento de este mismo.